¿Y si el don que Dios te dio se convirtió en tu mayor tormento? Ver lo que nadie ve, sentir lo que nadie siente y cargarlo solo. Lo que debía ser una bendición se volvió una prisión. Hoy entenderás por qué. Existe una experiencia que muy pocas personas se atreven a describir con honestidad, incluso dentro de los espacios más íntimos de la fe. Es la experiencia de percibir algo en el espíritu con una claridad que sorprende, de sentir en lo más profundo del alma que algo no está bien en una situación, en una persona, en una decisión, mientras que todos los demás a tu alrededor parecen completamente ajenos a esa percepción. Y lo que hace esa experiencia especialmente difícil no es la percepción en sí misma, es el silencio que la rodea. Es la ausencia de alguien que pueda decirte, yo también lo veo, yo también lo siento. No estás solo en esto. El gran Charles Spurgeon, conocido en toda la historia como el príncipe de los predicadores, dijo una vez algo que resonó en el corazón de Miles. El hombre que ve lo que otros no ven lleva una carga doble, la del conocimiento y la de la incomprensión. Esas palabras no son solo una reflexión literaria, son el retrato fiel de lo que viven tantas almas hoy. Personas que tienen una sensibilidad espiritual aguda, un discernimiento que muchas veces va más allá de lo que la razón puede explicar, y que sin embargo caminan solas con ese peso. Y aquí es donde debemos detenernos, porque existe un peligro real en todo esto. No un peligro que venga del exterior, sino uno que crece desde adentro, un peligro que se desarrolla lentamente cuando el discernimiento no está acompañado de paz. La Biblia, en toda su profundidad y claridad, no nos llama únicamente a ver, nos llama a ver con sabiduría. En Proverbios 4:7, la palabra dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No es suficiente tener una visión. La visión sin sabiduría se convierte en un peso que aplasta en lugar de iluminar. Spurgeon también enseñaba que el discernimiento verdadero no produce orgullo ni ansiedad, sino una profunda dependencia de Dios. Era su manera de recordar que todo lo que vemos en el Espíritu debe llevarnos de regreso al Señor, nunca alejarnos de Él. Pero lo que vemos con frecuencia en la vida de las personas con alto discernimiento espiritual es exactamente lo contrario. Una carga que se convierte en tormento, una visión que se convierte en juicio y una percepción que, sin los fundamentos correctos, termina alejando a la persona de la paz que solo Dios puede dar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has percibido algo malo en una situación, en una persona, en una decisión de tu iglesia, y nadie más lo ha visto? ¿Cuántas veces has intentado alertar a alguien de un peligro espiritual y has sido ignorado, incomprendido o incluso juzgado como exagerado? Esa experiencia tiene un nombre, y hoy vamos a hablar de ella con toda la honestidad y el respeto que merece. Porque el problema no está en ver. El problema está en qué hacemos con lo que vemos. La Escritura, en 1 Corintios 13:2, nos recuerda con una claridad que detiene el corazón. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El discernimiento sin amor se convierte en arrogancia. El discernimiento sin paz se convierte en ansiedad. El discernimiento sin humildad se convierte en trampa. Esta es la línea fina entre el don de discernimiento que el Espíritu Santo da libremente y una hipersensibilidad espiritual que, sin el ancla de la paz de Cristo, puede llevar a una persona a un estado de agotamiento, desconfianza y aislamiento emocional profundo. Spurgeon lo entendía bien. Él mismo, en sus muchos años de ministerio, luchó con períodos de oscuridad espiritual, de carga excesiva, de ver demasiado con demasiada claridad. Y lo que lo sostuvo no fue la fuerza de su visión, sino la gracia de su Señor. Decía que cuando la visión pesa demasiado, solo el abrazo de Dios puede aliviarla. Hoy, al comenzar este recorrido juntos, quiero invitarte a abrir tu corazón con toda la honestidad posible, porque lo que vamos a explorar no es solo una reflexión teológica, es un mensaje para el alma
que carga con más de lo que puede comprender, para el creyente que ha sentido el filo del discernimiento y también la soledad que lo acompaña. Y si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, porque cada semana traemos reflexiones como esta para acompañarte en tu camino de fe. Y si en algún momento de esta jornada has sentido que tu sed espiritual no ha sido saciada, que necesitas algo más concreto, más profundo, más personal para restaurar tu intimidad con Dios, quiero decirte que tenemos algo preparado para ti. El ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado de este video. No es solo un libro, es una guía diseñada para llevar tu vida espiritual a un nivel de mayor profundidad y autenticidad, paso a paso, con la palabra de Dios como fundamento. Encuéntralo en el primer comentario fijado. Existe una experiencia que muchos creyentes con discernimiento espiritual agudo conocen muy bien, aunque rara vez la nombran en voz alta. Es la experiencia de ver algo con absoluta claridad en el espíritu, sentirlo en lo más profundo del alma, y al mismo tiempo estar completamente solos en esa percepción. Nadie más lo ve, nadie más lo siente, y lo que debería ser un regalo del Espíritu Santo comienza a sentirse como una condena silenciosa. Esta soledad espiritual no es pequeña. Es una de las formas más profundas de sufrimiento que puede experimentar un creyente, porque no es la soledad del que no tiene fe, sino del que tiene demasiada sensibilidad para el mundo que lo rodea. La Biblia nos presenta a muchos hombres y mujeres que cargaron con este tipo de visión. El profeta Jeremías es quizás el ejemplo más poderoso. Dios le dio una visión que nadie más quería recibir. Le mostró la destrucción que vendría sobre Jerusalén, le reveló la corrupción que habitaba en el corazón del pueblo y le encargó hablar lo que nadie quería escuchar. Y Jeremías no encontró alivio en esa visión, encontró dolor. En Jeremías 29, él mismo lo confiesa con una honestidad desgarradora. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Jeremías quiso callar, quiso dejar de ver, quiso dejar de sentir, pero no pudo, porque la visión que Dios había puesto en él era más grande que su deseo de escapar de ella. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que vive hoy el creyente con discernimiento profundo. El problema no está en tener visión. El problema surge cuando esa visión no es procesada correctamente, cuando se convierte en una fuente de ansiedad en lugar de ser un instrumento de intercesión. Porque hay una diferencia fundamental entre ver algo en el espíritu para orar por ello y ver algo en el espíritu para cargarlo como si toda la responsabilidad de resolver esa situación recayera sobre tus hombros. Ese es uno de los errores más comunes y más agotadores que cometen las personas con alto discernimiento espiritual. Se convierten en cargadores en lugar de intercesores. Ven el problema, sienten el peso del problema, y en lugar de llevarlo al altar de Dios, lo cargan en su propio pecho, y con el tiempo ese peso aplasta. La palabra de Dios en Mateo 11:28 habla directamente a esa condición. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación de Jesús no es solo para el que carga con pecados o con dificultades materiales. Es también para el que carga con visiones, con revelaciones, con percepciones espirituales que pesan más de lo que un corazón humano puede sostener sin la gracia divina. Hay otro peligro en este camino que es igualmente importante señalar, y es el peligro del aislamiento. Cuando una persona percibe cosas que otros no perciben, y cuando una y otra vez sus percepciones son ignoradas o cuestionadas, algo comienza a romperse en su interior, comienza a alejarse, comienza a desconfiar, comienza a construir muros alrededor de su discernimiento, como si la única forma de protegerlo fuera mantenerlo lejos de los demás. Y en ese aislamiento ocurre algo que muy pocos anticipan. El discernimiento comienza a distorsionarse, porque el discernimiento espiritual no fue diseñado para operar en soledad,
Fue diseñado para operar dentro del cuerpo de Cristo, en comunidad, en sujeción, en oración conjunta. En 1 Corintios 12:7 está escrito con claridad: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para carga personal, para edificación del cuerpo, no para tormento del individuo. Cuando el discernimiento se separa de la comunidad, pierde su norte. Comienza a operar desde el miedo, en lugar de operar desde la fe. Comienza a ver enemigos donde hay hermanos. Comienza a interpretar situaciones desde la sospecha, en lugar de desde el amor. Y el creyente que alguna vez tuvo un don genuino del Espíritu, termina viviendo en un estado de alerta constante, de desconfianza perpetua, de agotamiento espiritual que no tiene alivio porque no ha encontrado el camino de vuelta a la paz. Este es uno de los puntos más delicados de todo este mensaje, y quiero que lo escuches con mucho cuidado. La visión espiritual genuina, la que viene del Espíritu Santo, siempre produce fruto de paz, aun cuando el contenido de esa visión sea doloroso o difícil. El discernimiento que viene de Dios no destruye la paz interior del creyente. Puede generar tristeza, puede generar intercesión intensa, puede generar una carga de oración profunda, pero no destruye la paz, porque el mismo Espíritu que da la visión también sostiene al que la recibe. En Filipenses 4:7 está la promesa que ancla todo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que guarda. La paz que no depende de que las circunstancias cambien, ni de que los demás vean lo que tú ves. La paz que es una fortaleza alrededor del corazón que ha aprendido a confiar en Dios, incluso con lo que no puede resolver ni explicar. Entonces, ¿cómo se distingue el discernimiento genuino del Espíritu Santo de una hipersensibilidad espiritual que ha perdido su equilibrio? Esa es la pregunta que vamos a explorar en profundidad a medida que continuemos avanzando en este mensaje. Porque la respuesta no es simple, pero sí es clara para el que tiene oídos para escuchar y un corazón dispuesto a ser examinado por la palabra de Dios. Hay una pregunta que muchos creyentes llevan en silencio durante años y que muy pocos se atreven a formular en voz alta, incluso en la intimidad de la oración. ¿Lo que estoy sintiendo viene de Dios o viene de mí? ¿Es el Espíritu Santo quien me muestra estas cosas? ¿O es mi propia mente la que las está construyendo? Esa duda, cuando se instala en el corazón de una persona con discernimiento, puede convertirse en una de las pruebas más agotadoras de la vida espiritual. Y no es una duda pequeña, porque de la respuesta a esa pregunta depende la forma en que esa persona va a relacionarse con Dios, con los demás y consigo misma. Si lo que percibe viene del Espíritu, entonces tiene una responsabilidad. Si viene de su propio interior distorsionado, entonces necesita sanidad. Y muchas veces la línea entre ambas posibilidades parece tan delgada que resulta casi imposible verla con claridad. La palabra de Dios no nos deja sin respuesta en este punto. En 1 Juan 4:1, la Escritura nos da una instrucción directa y sin rodeos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus, esa es la tarea. No aceptar toda percepción espiritual como verdad automática, sino someterla a examen, a la luz de la palabra, a la cobertura de la oración y, cuando sea posible, a la confirmación de la comunidad de fe. Pero aquí surge otro desafío igualmente profundo. ¿Cómo prueba sus percepciones alguien que ya no confía en la comunidad que lo rodea? ¿Cómo somete su discernimiento al cuerpo de Cristo alguien que ha sido herido, ignorado o malinterpretado por ese mismo cuerpo? Esta es una de las trampas más sutiles que el enemigo tiende ante las personas con sensibilidad espiritual elevada. Convencerlas de que su visión es demasiado profunda para ser comprendida por otros, de que están solos en su percepción porque son los únicos que realmente ven. Esa convicción, aunque puede sentirse como una verdad espiritual, es en realidad una de las formas más peligrosas del orgullo espiritual,
no el orgullo ruidoso que se exhibe, sino el orgullo silencioso que se esconde detrás de la soledad y de la sensación de ser incomprendido. La Biblia es clara en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El creyente que llega a creer que nadie más puede entender lo que él ve, ha comenzado a caminar por un terreno muy peligroso. Entonces, ¿cuáles son las señales que distinguen el discernimiento genuino de Dios de una percepción espiritual que ha perdido su equilibrio? Hay varias, y cada una de ellas merece ser examinada con honestidad. La primera señal es la paz. El discernimiento que viene del Espíritu Santo, aun cuando revela cosas dolorosas, no destruye la paz interior del creyente. Puede producir tristeza santa, puede generar intercesión profunda, puede despertar una carga de oración intensa. Pero en el fondo del alma hay una quietud que no depende de las circunstancias. Es la paz que Jesús prometió en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si la visión que tienes te roba la paz de manera constante, si te mantiene en un estado de angustia permanente, eso es una señal de que algo en el proceso no está bien. La segunda señal es el fruto. El discernimiento genuino produce fruto de oración, de intercesión, de amor hacia los que están en peligro espiritual. Lleva al creyente a arrodillarse ante Dios, no a juzgar a los demás desde una posición de superioridad. En Gálatas 5:22 está escrito el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si lo que estás percibiendo en el Espíritu no está produciendo estos frutos en tu vida, sino que está generando amargura, desconfianza, juicio y separación, entonces hay algo que necesita ser revisado con urgencia. La tercera señal es la humildad. El discernimiento genuino siempre produce humildad, porque revela cuánto depende el creyente de la gracia de Dios para poder ver con claridad. El que verdaderamente ve en el Espíritu no se envanece de lo que ve, al contrario, se postra. Se reconoce pequeño ante la magnitud de lo que Dios le está mostrando, como lo hizo Isaías en Isaías 6:5, cuando ante la visión de la gloria de Dios exclamó: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». La visión genuina de Dios no infla al creyente, lo humilla. La cuarta señal es la sujeción. El discernimiento que viene de Dios siempre está dispuesto a ser examinado, corregido y confirmado. No se defiende a sí mismo con agresividad. No insiste en tener razón a toda costa. Se somete con confianza a la palabra de Dios y, dentro de los límites bíblicos, también a la cobertura espiritual y a la comunidad de fe. Hebreos 13:17 nos llama a respetar esa cobertura. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. La sujeción no apaga el discernimiento, lo protege y lo purifica. Estas cuatro señales, la paz, el fruto, la humildad y la sujeción, son el filtro a través del cual cada percepción espiritual debe pasar. No para ahogar la sensibilidad del espíritu, sino para asegurarse de que esa sensibilidad está siendo gobernada por el mismo espíritu que la originó. Porque el Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él revela siempre está en perfecta armonía con su palabra, con su carácter y con su amor. Y con este entendimiento como base firme, podemos comenzar a hablar de algo aún más profundo. ¿Qué hacer cuando el discernimiento es genuino, pero el entorno no está preparado para recibirlo? Esa es la tensión más difícil de todas, y es exactamente hacia donde nos dirigimos. Uno de los momentos más difíciles en la vida de un creyente con discernimiento espiritual profundo no es cuando percibe algo en el espíritu, es el momento posterior, cuando intenta comunicar lo que percibió y encuentra un muro de silencio, de indiferencia, o peor aún, de rechazo. Ese momento puede dejar una herida que tarda años en sanar, si es que alguna vez sana del todo. Porque hay algo en la naturaleza humana
que necesita ser comprendido, necesita ser escuchado, necesita saber que lo que siente tiene valor, que lo que percibe importa, que no está solo en medio de lo que ve. Y cuando esa necesidad es frustrada una y otra vez en el ámbito espiritual, algo en el interior del creyente comienza a endurecerse, comienza a cerrarse, comienza a protegerse de una manera que, con el tiempo, puede volverse más dañina que el rechazo mismo. Este es el territorio donde muchos creyentes con visión espiritual quedan atrapados durante años. No por falta de fe, no por falta de amor a Dios, sino porque nadie les enseñó cómo cargar una visión que el entorno no está preparado para recibir. Y esa es una enseñanza que la Iglesia con demasiada frecuencia ha dejado sin desarrollar. El apóstol Pablo conocía bien esta tensión. En 2 Corintios 12, 2, 4, habla de visiones y revelaciones que recibió y que le resultaron tan profundas que no encontraba palabras humanas para describirlas. Pero luego, en los versículos siguientes, revela algo igualmente importante. Dios le dio un aguijón en la carne, precisamente para que esas revelaciones extraordinarias no lo llevaran al orgullo. No para que dejara de ver, sino para que aprendiera a ver desde la humildad y la dependencia. En el versículo 9 el Señor le dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa es una de las verdades más liberadoras de toda la Escritura para el creyente que carga con una visión que otros no tienen. La gracia de Dios es suficiente. No necesitas que todos entiendan lo que ves para que lo que ves sea válido. No necesitas el reconocimiento de los demás para que tu percepción espiritual tenga valor delante de Dios. Lo que necesitas es aprender a depositar esa visión en las manos del único que puede hacer algo verdaderamente transformador con ella. Pero también es necesario hablar de algo que muchas veces se omite en estas conversaciones, y es la responsabilidad que viene con el discernimiento. Porque tener visión no es solo un privilegio, es una responsabilidad que exige madurez, sabiduría y una profunda rendición al gobierno del Espíritu Santo. Hay personas que, al recibir una percepción espiritual sobre alguien o sobre una situación, sienten de inmediato el impulso de actuar, de hablar, de confrontar, de advertir. Y ese impulso, aunque puede nacer de un lugar genuino, muchas veces está mezclado con motivaciones que no son completamente puras, con el deseo de ser escuchado, con la necesidad de ser validado, con el miedo a que si no habla ahora, algo malo sucederá y será su culpa. Esa mezcla de motivaciones no invalida el discernimiento, pero sí contamina la manera en que se expresa, y una visión genuina, expresada de manera equivocada, puede causar tanto daño como una visión que nunca fue de Dios. En Eclesiastés 3:7 está escrita una verdad que todo creyente con discernimiento necesita grabar en su corazón. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El discernimiento incluye saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio delante de Dios, esperando su dirección antes de actuar. El profeta Habacuc entendió esto de una manera que pocos han comprendido con tanta profundidad. En Habacuc 2:1, él describe su postura ante las visiones que recibía. «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Se posicionó, esperó, escuchó antes de hablar, y Dios le respondió con una de las instrucciones más famosas de toda la profecía bíblica. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2. La visión tenía su tiempo, su momento, su manera de ser comunicada, y Habacuc aprendió a esperar ese momento en lugar de forzarlo. Eso es madurez espiritual. No la supresión del discernimiento, sino su correcta administración. Y esa administración requiere algo que va mucho más allá de la sensibilidad espiritual. Requiere carácter, requiere la formación de un interior sólido, construido sobre la palabra de Dios, sostenido por la oración y refinado por las pruebas de la vida. Porque el discernimiento sin carácter es como una espada en manos de un niño. No porque el niño sea malo,
sino porque aún no tiene la madurez necesaria para manejar algo tan poderoso sin hacerse daño a sí mismo y a los que lo rodean. La visión espiritual, cuanto más aguda sea, mayor es la exigencia de un corazón formado, humilde y rendido a Dios. Y aquí llegamos a uno de los puntos más prácticos y más necesarios de todo este mensaje. Si tienes discernimiento espiritual y estás cargando visiones que otros no ven, la pregunta más importante que debes hacerte no es ¿cómo hago para que los demás vean lo que yo veo? La pregunta correcta es ¿qué quiere Dios que yo haga con lo que Él me ha mostrado? Porque Dios no da visión para que la acumules como una carga personal. La da para que la conviertas en oración, en intercesión, en un encuentro más profundo con Él. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y muchas veces, lo que percibes en el Espíritu es precisamente la invitación del Espíritu Santo a unirte a esa intercesión, no a cargar el peso tú solo, sino a traérselo a Él. Esa es la diferencia entre el discernimiento que libera y el discernimiento que oprime. Uno lleva al creyente de rodillas ante Dios, el otro lo deja de pie, solo, cargando lo que nunca fue suyo para cargar. Hay un camino de regreso. Y es importante que lo digamos con claridad desde el principio de esta parte, porque muchos creyentes que han cargado su discernimiento como un peso durante años han llegado a creer que ya no hay salida, que están condenados a vivir en esa tensión entre lo que ven y lo que el mundo a su alrededor puede recibir, que la única opción es seguir cargando en silencio o apagar por completo esa sensibilidad espiritual que Dios puso en ellos. Ninguna de esas dos opciones es la respuesta de Dios, y la Escritura lo confirma con una claridad que no deja lugar a dudas. El camino de regreso comienza con algo que parece sencillo, pero que en la práctica representa uno de los actos de fe más profundos que un creyente puede realizar: soltar. Soltar la visión, soltar la carga, soltar la necesidad de que otros vean lo que tú ves, soltar el control sobre los resultados de lo que percibes y depositar todo eso con una confianza absoluta y sin reservas en las manos de Dios. El Salmo 55:22 lo dice con una imagen que el alma entiende antes que la mente. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echar. No simplemente mencionar, no simplemente orar de manera superficial sobre ello. Echar con toda la fuerza que implica ese verbo, como quien lanza algo que ya no puede seguir cargando, con la certeza de que hay brazos eternos listos para recibirlo. Ese acto de soltar no significa abandonar el discernimiento, no significa ignorar lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Significa reconocer que tú no eres el autor de esa visión, y que por lo tanto tampoco eres el responsable de su cumplimiento. Eres el portador, no el ejecutor, y hay una diferencia inmensa entre ambas posiciones. El portador ora, el portador intercede, el portador permanece disponible para hablar cuando Dios abra la puerta correcta en el momento correcto, pero el portador no fuerza, no manipula, no carga con una ansiedad que no le pertenece, porque sabe que la visión es de Dios y que Dios es perfectamente capaz de hacer que esa visión encuentre su destino sin que el portador tenga que destruirse en el intento. Ahora bien, hay algo más que el camino de regreso requiere, y es la sanidad de las heridas que el discernimiento mal procesado ha dejado en el interior del creyente. Porque muchos de los que tienen este tipo de sensibilidad espiritual llevan años acumulando heridas que nunca fueron atendidas. Heridas de rechazo, de incomprensión, de soledad espiritual, de haber visto cosas dolorosas sin tener a nadie con quien procesarlas. Esas heridas no desaparecen con solo decidir soltar la carga. Necesitan un proceso de sanidad que solo el Espíritu Santo puede realizar en profundidad, pero que requiere la disposición del creyente a abrirse a ese proceso. En el Salmo 147:3 está escrita una promesa que debe ser recibida con toda la fe del corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no solo da visión, también sana al que la carga,
también restaura al que ha sido herido en el proceso de ver. Esa sanidad muchas veces llega a través de la oración profunda y personal, de momentos de intimidad con Dios, donde el creyente puede ser completamente honesto sobre el agotamiento que siente, sobre las heridas que carga, sobre las preguntas que no han tenido respuesta. No hay lugar más seguro en el universo para llevar esas preguntas que la presencia de Dios, y no hay respuesta más sanadora que la que llega directamente de su espíritu al corazón que se ha abierto con humildad y honestidad. Pero la sanidad también puede llegar a través de relaciones genuinas dentro del cuerpo de Cristo. Relaciones donde el discernimiento pueda ser compartido con seguridad, donde haya madurez espiritual suficiente para recibir lo que el otro ve sin reaccionar desde el miedo o desde el orgullo. Esas relaciones no siempre son fáciles de encontrar, pero existen, y cuando el creyente con discernimiento las encuentra, algo en su interior comienza a respirar de nuevo. Eclesiastés 4:9-10 habla de esto con una sencillez que toca el corazón. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. El discernimiento compartido en una relación de confianza y madurez espiritual no se debilita, se fortalece, se purifica, se vuelve más preciso y más útil para el reino de Dios. Y hay un tercer elemento en este camino de regreso que no puede ser omitido: el cultivo deliberado de la intimidad con Dios. Porque el discernimiento espiritual no puede ser sostenido de manera saludable sin una vida de comunión profunda y constante con el Espíritu Santo. Es en esa comunión donde el creyente aprende a distinguir la voz de Dios de las otras voces. Es en esa intimidad donde el discernimiento es calibrado, purificado y devuelto a su propósito original. En Juan 15:5, Jesús lo dice con una claridad que no necesita explicación adicional. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él, el discernimiento se convierte en una carga. Unidos a él, se convierte en un instrumento de vida, de oración, de transformación espiritual genuina. Permanecer en él. Esa es la clave. No solo orar cuando la carga se vuelve insoportable, no solo buscar a Dios cuando la visión se vuelve demasiado intensa, sino cultivar una comunión tan constante, tan profunda, tan arraigada en la palabra y en la oración, que el discernimiento fluya naturalmente desde ese lugar de descanso en Dios, y no desde el lugar de esfuerzo y tensión donde tantos creyentes han aprendido a vivir. Porque el discernimiento que nace del descanso en Dios es el discernimiento que transforma. El que nace de la intimidad con el Espíritu Santo es el que edifica, el que intercede con poder, el que cumple su propósito sin destruir al que lo porta. Y ese es exactamente el tipo de discernimiento al que Dios llama a cada uno de sus hijos que tiene oídos para escuchar y un corazón dispuesto a ser formado por su gracia. Hemos recorrido juntos un camino profundo y necesario. El discernimiento es un don precioso, pero sin paz, sin humildad y sin intimidad con Dios, puede convertirse en una carga que agota el alma. Dios no te dio visión para que sufras solo, sino para que te acerques más a Él, ores con más profundidad y sirvas con más amor. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario abajo, que este mensaje haya tocado tu corazón de una manera que produzca fruto real en tu vida espiritual. Y si sientes que necesitas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, te invito a conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado de este video. Es el próximo paso que puede transformar tu vida espiritual. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hasta la próxima.